Hablar primeramente, y esto siempre lo hago, creo que sirve porque eventualmente ustedes se van a encontrar volviendo a esta primera clase para poder ganar fuerzas para seguir para adelante. ¿Ok? Y antes de poder aprender el idioma como tal, del griego, nosotros tenemos que hablar sobre el propósito principal de esta clase. ¿Y cuál es el propósito principal de esta clase? En pocas palabras, es ayudarles a cada uno de ustedes, como dice 2 Timoteo 2:15, usar correctamente la ley. Es el propósito principal. Y por sobre encima de aprender griego, en su propio término, el propósito que excede y que va más allá es que ustedes están aprendiendo griego con una meta, ¿sí? Con un objetivo. El objetivo es poder interpretar correctamente la palabra de verdad para el uso privado, ustedes, que conlleva eventualmente a la proclamación pública precisa de la Biblia. Entonces, esa es la meta, ese es realmente el objetivo principal de esta clase. Ir más allá de solamente aprender el idioma, en realidad es ayudarles a usar la palabra de verdad con precisión para su uso privado y para esa expresión también o proclamación pública de la palabra de Dios. Ahora, esto debe tenerse en cuenta siempre, siempre, en todo momento. Debe motivarlos en el medio de la noche, cuando todos en casa están durmiendo, o bien temprano en la mañana, cuando todavía ni el perro ni el gato se han levantado y ustedes van a estar ahí tratando de memorizar estas palabras y no van a entender y se van a sentir frustrados. Vuelvan justamente a esta clase y recuerden cuál es el objetivo principal. Esto nos va a animar cuando van a estar frustrados, cabizbajos, va a darles perspectiva, ¿sí? Va a ser ese sorbo de aire, ¿no? Cuando están abajo del agua, no van a salir y poder respirar. Cuando crean que no haya luz al final del túnel, recuerden el objetivo. Y el objetivo es una presentación más clara, más exacta y más persuasiva de todo el consejo de Dios. Por eso que nos están diciendo. Cuando muchos seminarios ya no estudian, digo, cuando muchos seminarios ya han quitado de sus requisitos los idiomas originales, nosotros, aunque nos llamen dinosaurios, continuamos exigiendo que nuestros estudiantes tomen griego y hebreo como parte de su malla curricular, no que sea electiva, sino que sea que la tengan que tomar, porque nosotros creemos que ayuda justamente a una presentación más clara, más exacta y más persuasiva de todo el consejo de Dios, como dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Ahora bien, entendiendo eso, ¿cuán esencial es conocer el griego del Nuevo Testamento para alcanzar esta meta? ¿Cuán esencial es conocer el griego del Nuevo Testamento para predicar de manera más clara, más exacta y más persuasiva? ¿Vale la pena realmente esforzarnos tanto para llegar a ese objetivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena? Totalmente. ¿Es esencial? Pues claro. Súper esencial. ¿Es esencial por qué? De eso depende una sana interpretación. De una sana interpretación depende un buen sermón. Un buen sermón depende de la santificación de la iglesia. ¿Ok? Um, por ejemplo, yo me he puesto a pensar mucho en todas las traducciones que se están haciendo y todo. Y yo siempre he anhelado poder leer yo en el original, Sí. para que nadie me venga a decir a mí una cosa que no es errada. Entonces yo me dice algo y no, te lo dije del original. Y yo como no tengo ni idea del original, pues sencillamente tengo que aceptar lo que me está diciendo. Sí. Entonces creo que para mí es súper esencial que yo pueda ver en el original directamente lo que el Señor quiere decir en su palabra. Sí. Okay. Porque como dijo él, pues así yo puedo hablar lo que realmente Dios quiere que hable en la iglesia, que ponga lo que tengo que poner, que es su palabra verdadera. No algo que entendió otro a su manera y yo tuve que aceptarlo porque no tengo el conocimiento correcto. ¿Alguien que no sabe griego puede interpretar la Biblia? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Puede interpretar la Biblia de manera precisa? Ahí es donde tengo yo un poquito, yo creo que precisa, si Dios quiere, sí, porque el Espíritu Santo lo ayuda, pero cuanto más conozca el original, es la lengua en que el Señor inspiró la Escritura. ¿Qué piensan más? Cobra importancia, creo, para un pastor profesor,
que cuando está enfocado en el correcto mensaje de la iglesia puede ayudar a aquellos hermanos que necesitan alimentarse de esa palabra de predicadores y cuya misión en la vida está más quizá en la parte secundaria, pero necesitan estudiarse correctamente. Creo que considero que Dios exige y demanda de un buen profesor conocer el idioma. ¿Sí? No tanto quizá de miembro cuya forma de glorificar a Dios es en nuestra parte. No, yo creo que Dios le va a revelar lo que necesita, pero una forma de eso es a través de la escucha de la predicación. Hay una responsabilidad. He escuchado, Víctor primero y después no sé qué más. Creo que ya Peña. Sí. si queremos usar e interpretar correctamente la palabra de verdad, debemos de conocer fundamentalmente y básicamente los lenguajes en los cuales fueron inspirados, pues ya la Biblia. Pero que si no conocemos los idiomas originales, estamos sometidos a alguien más que nos diga qué significa esto. Así que yo sí creo que es vital. Correcto. ¿Elías? Yo he escuchado que hay gente que dice que podemos llegar hasta cierto nivel de precisión con el idioma, digamos, español, pero, digamos, uno necesita profundizar más, ¿verdad? Indagar más, y eso es lo que le da el idioma, esa riqueza. Sí. Yeah. Creo que de alguna manera no. Estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo y la verdad es que nosotros hemos sido bendecidos tremendamente en la época de la historia de la iglesia en la que vivimos con tener acceso a tantas traducciones. Mucha sangre ha sido derramada para que nosotros hoy podamos contar, no solo con una traducción en castellano, sino varias. Traducciones confiables, traducciones variadas, ¿sí? Tal vez algunas que no nos gustan tanto, pero que no dejan de ser traducciones, y de ahí el esfuerzo del medio. Yo creo que si las usamos de manera cuidadosa y crítica nos pueden ayudar muchísimo a la hora de entender mejor la palabra de Dios. Ahora, yo creo que sería un error afirmar que la única manera de ser un buen predicador es saber griego. Porque también he visto del otro lado, he visto personas que saben griego y no necesariamente son buenos predicadores. El hecho de que sepa el idioma no significa que lo convierte automáticamente en un buen predicador, ni tampoco saber griego significa que automáticamente todos los problemas interpretativos desaparecen y ahora sé cuál es la única correcta interpretación porque sé griego. No, todavía hay muchísimo por delante y los problemas interpretativos van a seguir, incluso cuando sepamos griegos, y van a haber más otros problemas que no estábamos al tanto. Ahora, habiendo dicho eso, si nosotros no contamos con las herramientas adecuadas en las traducciones o en los estudios, como algunos estaban señalando, nosotros corremos el riesgo de hacer un trabajo a medias y no estar listos para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. De cierta manera, si no sabemos griego, nosotros limitamos nuestra capacidad de lidiar con el texto mismo, ¿no? Nos entregamos a la deriva de otras personas, de terceros que nos ayuden a decir qué es lo que el texto quiso decir, pero nosotros no estamos lidiando con el texto mismo en su lenguaje original. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Cuando pregunta, ¿hablan todos en lenguas? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Está insinuando que la respuesta es sí o es no? Entonces, hay muchas cuestiones, aun cuando nosotros sabemos griego, que van a seguir habiendo cuestiones detrás de esto y problemas que tenemos que resolver. Y casi todos los mejores comentarios, casi todos los mejores recursos requieren un conocimiento de griego por lo menos básico. Entonces, esta clase les va a ayudar. Sin esto, ustedes no tendrán acceso a la obra de muchos eruditos que deben ser escuchados por todo el trabajo que han hecho y por todos sus años de estudio.
Así que estudiar griego es importante, claro que sí, no lo convierte automáticamente en el mejor de los predicadores, eso es un arte que tiene que ser refinada. Pero si le soy sincero y honesto, las únicas personas que he oído decir que el griego no es importante son precisamente las que no saben nada acerca del griego y las que deberían aprender griego. Entonces me he topado con muchas de esas personas, incluso mi propio testimonio personal, cuando a los 17, 16 años decidí empezar con estudiar este idioma y la respuesta de muchos, ¿para qué? No te va a servir de nada. Todas esas horas que estás invirtiendo en el estudio las puedes invertir en plantar una iglesia, en salvar almas, en ir afuera y predicar el evangelio. ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir estudiando? Y hasta hace poco me siguen preguntando, ¿hasta cuándo vas a seguir estudiando? Y la realidad es que siempre vamos a seguir estudiando, especialmente el ministro. El ministerio es un ministerio de estudio. Y siempre vamos a seguir refinando nuestras herramientas. Y eso es lo que es el griego, una herramienta más. Una herramienta muy importante en nuestro arsenal de herramientas para poder entender lo que el autor quiso decir y para poder explicarlo a la congregación de una manera básica, simple, sencilla, y poder así llamarlos al entendimiento de la cristoformidad. O sea, el punto de todo esto es enfatizar el hecho de que es necesario saber griego. Ustedes deben recordarse diariamente por qué están haciendo lo que están haciendo, cuál es la meta final. Se dice, por ejemplo, de John Wesley, tal vez uno de los ministros más eficaces que ha montado un caballo, dice que él era capaz de citar las escrituras en griego mejor que en inglés. Entonces, la pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes no es si ustedes van a terminar o cuál es la expectativa. La pregunta en realidad es que ustedes se tienen que hacer cuando estén frustrados, cuando ya no vean la luz al final del túnel, es ¿hasta dónde quieren llegar en su ministerio? ¿Hasta dónde quieren llegar en su ministerio? ¿Cómo responden ustedes a esa pregunta? Es lo que le va a dar a ustedes la fuerza para seguir estudiando. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? ¿Hasta dónde quieren que llegue su ministerio? ¿Qué es lo que quieren hacer con el ministerio que les ha dado? Aprender griego es un ejercicio muy valioso que puede darle muchos frutos a ustedes en su ministerio. Mucho. Inversiones grandes, por supuesto. Y les va a costar todo. Y van a sudar, van a estar frustrados, van a llorar. Su esposa los va a tratar de locos. Con todas esas tarjetitas por todos lados. Se van a estar lavando los dientes y van a tener las tarjetitas pegadas en el espejo. ¿Es una inversión grande? Claro que sí. Pero como digo, no demanda de un cerebro súper inteligente, dotado, sino que demanda de perseverancia. Entonces recuerden eso. Si ustedes quieren que su ministerio perdure, que tenga fruto, mucho fruto, entonces hagan la inversión valiosa de estudiar duro y entregarse por completo y no dejar nada atrás. Heinrich Bitzer lo explicó de la siguiente manera. Él dijo, cuanto más se aleje un teólogo del texto básico griego y griego de las Sagradas Escrituras, más se alejará de la fuente de la verdadera teología. La verdadera teología, dice él, es el fundamento de un ministerio fundamental. Pero cuanto más nos alejamos del griego, más nos alejamos de la verdadera teología. Y el fundamento de un verdadero ministerio es una teología propia. Entonces vean las repercusiones y las implicaciones que tiene a su propio ministerio pastoral. A su propio ministerio pastoral. Sí, no van a andar declinando sustantivos, ni adjetivos, ni van a estar hablando de blepo, blepe, cuando estén haciendo consejería. Pero eso va a tener ramificaciones en su ministerio de enseñanza. Los animo entonces que desde el comienzo vean esta clase no como una clase de griego solamente, sino como una clase que se ejercita en el griego con el objetivo de hacer la obra del ministerio, la cual Dios nos ha llamado según su gran misericordia de gran manera. De eso se trata. Así que quiero animar, quiero exhortar a que tomen con seriedad, que cualquier excusa que ya estaban planeando para faltar un día de clase o perro me comió tarea, lo dejen por un costado y realmente se entreguen por completo porque va a tener ramificaciones sobre su ministerio. Tal vez no lo vean ahora, tal vez no puedan agarrar el Nuevo Testamento
quinta semana y leerlo. Pero está bien, ya va a venir eso. Ya va a venir. Pero lo más importante que puedan agarrar el Nuevo Testamento griego y leerlo, es que puedan tener un ministerio más eficaz. Y para eso necesitan eso. Y a la larga, y esto ha sido el testimonio de muchos, incluso el mío, pero esto ha sido el testimonio de muchos estudiantes que mirando para atrás dicen, no fue tanto que el griego ni eso, el griego también me ayudó a aprender la disciplina. Y tiene ese, como le dicen en inglés, ese byproduct, ese resultado, uno de esos resultados es que nos ayuda a nosotros a desarrollar la disciplina de hacer las cosas bien ejecutadas, de esforzarnos, y eso eventualmente se traduce a la implicaciones también en el ministerio, porque el ministerio no es para cobardes y menos para flojos. Entonces, si tú estás acá porque quieres tener flojera en el ministerio no es para ti. Yeah. No es para ti. Entonces, no va a ser duro el ministerio, no es todo color de rosas, van a haber altibajos, mucho más bajos que altos, pero que Diego te va a mantener humilde y te va a ayudar desde ahora a poder desarrollar esa disciplina que debes tener necesariamente para el ministerio. ¿Bien? Bueno, vamos con eso en mente, si no hay ninguna pregunta. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué les parece si tomamos entonces un receso de unos 10 minutos, 4:30, nos vemos de nuevo acá, y ahí le damos con todo a las lecciones 1 y 2 de las letras y los sonidos. Las letras y los sonidos. Confío que la mayoría de ustedes leyó el libro, y en los capítulos esto es lo que cubre esa primera parte de esa lección número 1. Este es el primer paso. El primer paso para poder estudiar el griego del Nuevo Testamento es aprender a leer. ¿Sí? Para poder estudiar cualquier escrito, es indispensable poder leer, identificar las letras y escribir el alfabeto en griego. Esta es una estadística interesante que siempre vale la pena recordar, especialmente cuando estén haciendo exégesis y estén preparándose para el ministerio. Esta estadística le dice que el 100% del Nuevo Testamento se escribió usando letras y sonidos griegos. ¿Okay? Entonces es indispensable que lo aprendan y lo aprendan bien. No es el 99, no es el 98. El 100% del Nuevo Testamento griego se escribió usando letras y sonidos griegos. Entonces no hay otra forma de estudiar este idioma si primero no aprendemos el alfabeto, que está compuesto de ¿cuántas letras? 22 y 5. 22. Igual. 25 con la sigma. Y nada. Ok. No, ahora sí fue. 24 letras. Al principio el alfabeto tenía más letras, pero con el paso del tiempo muchas de ellas dejaron de usarse, y hay veces que su influencia todavía se puede percibir, pero especialmente en algunos verbos, pero esas letras dejaron de utilizarse. Hoy debemos solamente concentrarnos en 24 letras. Así que si en el día de mañana en una prueba les aparece cuántas letras tiene el alfabeto, no son 22, no son 20, no son 19, son 24. Como las horas del día. ¿Cómo? Como las horas del día. Ahí está, como las horas del día. Entonces, no es. Chance of it. Sí. No se cuenta el sigma final. No, es la misma letra. Entonces, Es otro signo, pero la misma letra. Los eruditos todavía no han llegado. Eso es por un lado lo que es la escritura, las letras. Por el otro, la pronunciación y los sonidos. Los eruditos todavía no han llegado a un acuerdo de cómo se pronunciaba el griego antiguo. No están todos de acuerdo. Hay distintas escuelas y no me voy a meter en eso. Si quieren estudiarlo, pueden después, por su parte, meterse en eso. Yo no quiero gastar el tiempo en eso. Pero eso nos apunta a una realidad. La pronunciación que aprenderán, dice Clark, es un compromiso entre los sonidos tal como probablemente fueron producidos en tiempos antiguos y la manera como se deletrean. Hay un tipo de compromiso. No sabemos realmente cómo se pronunciaba. Hay mucha investigación al respecto. Dicho esto, les animo a que desde un principio se tomen el tiempo necesario para leer cada palabra que vean, aun si todavía no entienden lo que significa. ¿Okay? Incluso cuando no saben lo que esa palabra, ese verbo, esa partícula significa, aprendan a leerla. ¿Sí? Familiarícense, no porque van a hablar griego,
¿ok? No van a de repente empezar a hablar griego con su esposa, ¿sí? Eso no es importante, pero quiero que ustedes empiecen a familiarizarse con cómo debemos, con el idioma como tal, y poder pronunciarlo en voz alta. Y así que eso va a ser, por lo menos al principio, mucho de la clase se va a enfocar en eso, la pronunciación correcta. ¿Está bien? Y por pronunciación correcta quiero que ya sepan que hay mucho debate. ¿Sí? Está la escuela gráfica y otras más. Yo acá se los voy a enseñar a mi manera, por ahí después ustedes van a aprender o van a ver que en inglés utilizan otra que es un poquito más inglesa la pronunciación de ellos, pero está bien. Lo importante es poder identificar las letras detrás de eso, porque las letras hacen las palabras hacen oraciones, las oraciones hacen promesas, y si nosotros le erramos en una letra, le erramos en una promesa, sí. ¿Se tiene algún porcentaje de certeza de si eso puede hacer? No, hasta el día de hoy es debatido. Y cada 2 por 3 en foros de internet, Ujú. sí, con el problema. Si Erasmus tenía razón, si este tenía razón, si... entonces todavía no hay una respuesta consensuada. Hoy muchos de las escuelas están en el estilo de querer enseñar el griego de manera como un dialecto, como casi hablando, ¿no? Pronunciándolo, y entran por la clase y empiezan a hablar en un griego que en realidad está prefabricado, porque hoy ya no habla de esta manera. Entonces, sea cual sea la pronunciación que adoptemos, va a ser una adaptación de lo que realmente fue. Pero nos tenemos que sujetar a esa pronunciación para poder realmente después saber qué es lo que cada palabra, cada letra implica, cada palabra significa y cada oración comunica. En cuanto a esa entonación que menciona el hispanohablante, Sí. alguno de ellos está más cerca quizá a las zonas, no necesariamente es quien está más próximo quizá a un sonido por el espacio geográfico de donde viene. No, incluso en Grecia habían varios dialectos. Entonces no es como decir, y lo mismo pasa en de castellano, ¿no? De castellano, mi español es un poquito distinto al tuyo. Ahora nos podemos comunicar y hay ciertas pronunciaciones, pronunciamos ciertas letras de una manera distinta. Más allá como las pronunciamos, nosotros sabemos que esa letra, en ese sonido, implica cierta letra, y esa letra no la estoy confundiendo con otra letra distinta. Entonces puedo seguir comunicándome a pesar de que haya diferente pronunciación. Entonces, no es que un sector, pero lo voy a mostrar ahora cuando muestre el alfabeto griego, algunas de las diferencias. En este cuadro, yo después les puedo pasar algunas de mis notas para que ustedes las tengan. Estas son mis notas, pero después de la clase yo subo un archivo con esto para que ustedes lo tengan, y algunas notas de lo que hablé, por si hablo muy rápido, porque tiendo a hablar rápido, pero no se preocupen, que después subo unas notas. ¿Bien? Igual yo les animo a que tomen notas. Entonces, este es el alfabeto griego. Nombre, van a ver acá el nombre en la primera columna de la letra. ¿Sí? Van a ver la mayúscula, ¿sí? Van a ver la minúscula y van a ver la pronunciación. Entonces, noten, la primera letra ahí es alfa, ¿sí? La mayúscula es igual a la nuestra, una A en mayúscula. La minúscula, sin embargo, noten que no es parecido a lo que... Bueno, tal vez a la A nuestra cuando la escribimos así, ¿no? ¿Sí? Pero a la hora de escribirlo es ahí, ¿ok? Como si fuese un pececito. Empezamos de arriba, vamos para abajo. Creo que si no me equivoco, Black también les muestra cómo escribirlo y cómo hacer el trazo. Y la pronunciación es una simple A. Es una simple A. ¿Okay? Alfa. La segunda es beta. Beta, la B mayúscula y la B nuestra. Por eso es que muchas veces aprender griego es un poquito más fácil que aprender hebreo. No entramos en ese estado de shock al principio porque se parecen, hay cierta similitud. Aunque después en gramática es mucho más fácil hebreo que en griego. ¿O no, Roberto? Sí, lo que pasa es que estoy pensando que hay unas letras acá que se parecen, pero son diferentes, como la P, la... Después sí. Así que ahí tenemos beta, es una B, noten la minúscula como es,
y la pronunciación es una simple B, la minúscula, empezamos de abajo, ¿ok? Y hacemos la pancita. No sé todos los que pueden ver. Ahí, esa es la beta, ¿sí? Alfa, beta, después viene gamma. Noten gamma, acá ya es distinta a la mayúscula. No es una G mayúscula, sino que parece. No sé qué parece. ¿Qué parece? Una L al revés. Sí. O una- Al juego ese que había que colgar el nombre, ¿vieron? No me acuerdo cómo Una se T llama. con un brazo cortado. Hangman, sí. ¿Una qué? Una T con un brazo cortado. Una T, sí, Una deformada. F sin la Exacto. Una F. Y noten la minúscula de gamma. Ok. Empezamos de acá, luego conectamos por abajo. Sería casi como una alfa, pero ajustada. Y esta es una simple G. ¿Ok? Alfa, beta, gamma. Después tenemos delta. Delta es un triángulo, no es una D, es un triángulo. Y la minúscula es muy parecida a nuestra D. ¿Es así? Es muy parecida. ¿Lo pueden ver ahí o está muy chiquitito? Porque uno lo veo con los ojos. Estoy bien. ¿Lo puedo hacer más grande? No, no lo puedo hacer más grande. Ahí. Todo bien. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? La delta. Es casi. Yo la empiezo acá, no sé cómo la empieza Black. Sí, ¿Sí también? Sí. Delta. Epsilon. Epsilon, una E mayúscula. La E es bastante similar a la nuestra también. Y esto es lo que llamamos una E breve. Una E breve. En términos de pronunciación es igual para nosotros. Una E breve, una E larga es lo mismo. Si nosotros no estamos acostumbrados en castellano a hacer esa distinción entre vocales largas y vocales cortas. Acá es una distinción muy grande con el inglés. En inglés sí hace diferencia entre una A larga y una A corta, una O. Todos tienen dos maneras distintas de pronunciación. En español nosotros no lo tenemos. Para nosotros una E es una E. ¿Okay? Entonces, pero sí es necesario saber que una epsilon es breve. Después vamos a entender por qué. Ahora solo sépanlo. ¿Sí? Es una E breve. En términos de pronunciación se pronuncia igual, pero en términos después, para poder justificar algunos cambios y entender algunos cambios de las letras, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con una E breve y por qué se transforma en una E larga. ¿Okay? Pero en términos de pronunciación, lo mismo, una epsilon. ¿Sí? Una epsilon. Después tenemos ahí, ¿cómo pronunciamos eso? Z. ¿Okay? Noten que tiene sería una Z mayúscula, ¿sí? No la pronunciamos como Z, no así, la pronunciamos, sino como la pronunciamos con una DS. DS, ¿sí? Z. ¿Okay? Tiene esa pronunciación en tag Z. Y ahora, a la hora de escribirlo, ya me estoy quedando sin. Ya tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Uy, se me fue la pantalla. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y después tenemos Z, ¿ok? Ay, no se me fue. Tiendo a hacerla con la otra. ¿Okay? Noten que empieza con una barriga arriba, ¿sí? Baja y hace así. Algunos lo van a ver esta patita un poquito más abajo, mientras puedan hacer algo similar. Está bien. La idea es la identificación. Aunque se parezca, está bien. Después van a ver la eta, epsilon, noten epsilon, zeta, eta. Noten que la mayúscula es una H, solo sería una H, y noten que la minúscula es esta letra que parece una N, ¿no? Una N, pero que una de las patitas es más larga. ¿Sí? Una patita es más larga, yo lo hago ahí por términos de explicación para que vean la E un poco más larga, y esta es una E, en pronunciación sigue siendo E, pero es una E larga. ¿Sí? Entonces la diferencia entre una epsilon y una eta es cuestión de que una es breve y otra es larga.
¿Ok? En pronunciación es lo mismo, no hacemos ninguna distinción. El americano sí tal vez haría uno. Después de ETA tenemos ¿qué? Z. Z. ¿Ok? Acá sí pronunciamos, si hablamos como el español de España, ¿sí? Tratamos de sacar, noten, esa Z, acá adelante, ¿sí? Bien dental. Z, Z, Z. La lengua tiene que estar tocando lo que sería la zona frontal dental de la parte de arriba para abajo. ¿Ok? Z. ¿Ok? Z. ¿Cómo? Thank you. Como el TH, sí, parecido. Sí. Noten, algunos lo hacen así, como lo van a ver ahí en pantalla, otros prefieren sí. ¿Okay? Como se pasa un poquito, pero la identificación es casi la misma. Después viene la iota, que es una I nuestra. Iota. Sin el punto. Sin el punto. Después viene capa, que es una K. Entre la K mayúscula y K minúscula no hay mucha diferencia, y es una K nuestra también en inicialización. Lambda, noten que acá aparece lambda, aparece a delta, ¿sí? En lo que es el triángulo en la mayúscula, solo que acá no se termina de unir. Te parece a Gimel, en hebreo. Te parece a Gimel, correcto, en hebreo. ¿Sí? Lambda. Después de lambda viene mu, ¿sí? Algunos usan mu, que es una M, sería la M nuestra en pronunciación. Es como una U, pero con una patita también más larga. ¿Ahí? Entonces tiene esta pata más larga de lo normal. New. Después tenemos nu, algunos lo llaman new, ¿sí? New. Esta es la N. La N, estaba viendo si se pronuncia como una B nuestra. Algunos lo hacen ahí en la mitad, yo prefiero hacerlo un poquito más como así, como derecho y después un poco bajo y después subo con una pancita. Sí, ok, es una X. Noten la Xi con la teta. ¿Sí? Las mayúsculas son parecidas. ¿Ven acá? Una pregunta, cuando se escribe mal, se tiene que hacer como esta rayita del centro, pues, los peditos de arriba abajo. Sí. Okay, sí. Sí. Igual ustedes van a estar viendo, el video también del griego, van a estar más, tratando más con la minúscula que la diferencia de cómo era antes. Entonces, new, xi, noten que xi es parecido un poquito al z, y lo ven acá, este tiene una doble panza. Parecido a epsilon. Más o menos. Más o menos, pero es más alta. Pero es más alta. Algunos incluso esta panza la hacen más grande. Depende mucho de la gramática del que están utilizando. Algunos la hacen esto más largo, otros lo hacen esto más gordo, mientras se mire parecido. Lo importante otra vez, no van a estar escribiendo griego, van a estar leyendo griego. ¿Sí? Después Omicron, que es la O nuestra. ¿Sí? Noten que tiene hasta el mismo formato o el mismo signo, ya sea en mayúscula o en minúscula, y es una O breve. Otra vez pronunciación la misma. Después pi, ¿sí? El signo pi, que estos ya están familiarizados, de hecho en esto matemática, es la P. Rho, ¿sí? Acá tal vez se lo puede confundir porque la P mayúscula uno tendría que pensar que es pi, pero no es así. Esto es Rho. Noten la R como es. Estamos también de abajo. Subimos. Rho. Sigma. Sigma es la S. Sigma es la S. En pronunciación. Y noten que acá van a haber dos términos. O dos símbolos o dos signos. Uno es su forma final
y otras es para usarlo en cualquier otra posición. Es decir, cuando hay una S o una sigma al final de la palabra, nosotros usamos este símbolo. Este es el símbolo final. Cuando la sigma aparece en cualquier otra posición en la palabra, va a aparecer de esta manera. Como si fuese una O con una gorra, ¿sí? Con un sombrerito. ¿Okay? Tiene esta pequeña salida acá. Esto va a ser dentro de las palabras, esto va a ser al final. ¿Sí? Por eso es que algunos cuentan 24, otros 25. En realidad es una sola letra, pero tiene dos signos. Tau, y la T, noten cómo se escribe. Upsilon, es la U. De hecho, noten que acá tiene este símbolo, porque debería realmente conocer como Upsilon. Upsilon. ¿Sí? Upsilon, después Phi, la F, Hi, que es como si fuera la X, ¿no? Pero se pronuncia como una J. De hecho, en inglés esto es lo que muchos pronuncian como ki. Acá hay una diferencia. Si en inglés muchos lo pronuncian como una CH, nosotros lo pronunciamos como una J. Psi es como una U con un palo en medio, atravesado. Psi y PS. Y después tenemos omega, esa es la última letra. Omega. Y después la omega, que es una O larga. Ahora tenemos todas las letras abecedario. Noten que la omega y la omicron, el valor son lo mismo, comunican una O, solo que una es larga y la otra mismo con la epsilon, la E. Sí, una es corta y otra es larga. Sí, en pronunciación. De ahí el micro y el mega. El micro. Sí, de esa manera. Ahora, esto para que lo sepan, esto debe estar familiarizados, no hay mucho más a esto. Quiero que lo lean, quiero que se acostumbren, que se aprendan. Y ahora voy a solamente comunicar o explicar algunas cosas de algunos componentes que vemos acá, a nivel de la escritura. Todas y cada una de las mayúsculas están al nivel de la línea. ¿Okay? Todas van a comenzar al nivel de la línea. Si hubiese una línea, el renglón, ¿no? Que nosotros lo llamamos en español. El renglón, todas las mayúsculas comienzan al nivel de la misma y tienen la misma altura de nuestras mayúsculas en castellano. Eso es importante saber. Todas las mayúsculas entonces empiezan al mismo nivel, a nivel de la línea, a nivel del renglón, y se extienden a la misma altura de nuestra mayúscula. Originalmente, el Nuevo Testamento estaba exclusivamente escrito en mayúsculas sin ningún tipo de puntuación, acentos o espacios entre las palabras. Y ahora en un momento les voy a mostrar un manuscrito antiguo para que vean cómo era que se escribía antiguamente. Se escribía todo en mayúscula, sin puntuación, sin espacios, sin ningún tipo de acentos. Todo estaba de corrido. Hoy, las mayúsculas en nuestras ediciones del Nuevo Testamento griego aparecen al principio de los párrafos, no en las oraciones. Entonces, aparecen al principio de los párrafos, no las oraciones, aparecen cuando hay una cita, ¿sí? Una cita directa, en vez de tener comillas, tienen la mayúscula que marca el inicio de una cita y aparecen justamente al principio de los nombres propios. ¿Okay? Lucas van a poner la L en mayúscula. ¿Está bien? Entonces, hoy ya no tiene la misma función que tiene castellano. Similar, ¿no? Pero no igual. Nosotros cada oración la comenzamos con mayúscula. En griego no necesariamente. ¿Sí? En griego es al principio de los párrafos, las citas y los nombres propios. Pero las minúsculas hoy ocupan la mayor de nuestra atención. Entonces, es indispensable que ustedes ocupen mucho tiempo aprendiéndose las minúsculas
del alfabeto griego. Hoy las minúsculas tienen más importancia que las mayúsculas y deben dominarse primero. Si tienen que aprenderse una de las dos columnas es la minúscula. Quiero que se aprendan las dos. Pero si tienen que esforzarse más en una es la minúscula. Es la minúscula. Si van a ver el Nuevo Testamento griego, está la mayoría en minúscula. Si estuviésemos hace años atrás, sería al revés, estaría todo en mayúsculas. No estamos años atrás. Una cita se cierra en un mismo. No, se va a sentar con un tipo de puntuación. Pero para abrirlo va a ser con mayúsculas. Sin un tipo de comilla. ¿no? Correcto, sin ningún tipo de comilla. ¿Sí? La mayúscula indica que ahí comienza el discurso directo, con la cita. No, que la cita es totalmente mayúscula. No, Sí, no. no, solo el inicio de la cita. Marca, sería como nuestra comilla, el abrir comillas cuando nosotros estamos haciendo el discurso directo. Un directo. ¿Está bien? Ahora noten que hay varias letras de las minúsculas que se asemejan a nuestras letras en castellano, a nuestros signos en castellano. Por ejemplo, la alfa se parece a nuestra A, ¿no? La beta se parece a nuestra B. La delta se parece a nuestra T. La épsilon, perdón, se parece a nuestra E, ¿no? Noten la iota, a nuestra I. A la I. La kappa, Capa. la K. Acá, la omicron, a la O. Noten la sigma final, ¿se parece a nuestra S o no? Sí. Claro que sí. La tau, Tau. no con hebreo, la tau se parece a nuestra T. ¿Ok? La ypsilon, la U. No sé cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que de las 24 letras, ya 10 se las sabe. Fíjate qué fácil que se las estoy haciendo. 2 por 1. ¿Ok? Entonces, no se tienen que aprender 24, tienen que comenzar con 14. ¿Ok? Mucho mejor, ahora ya los veo más contentos. Porque muchas ya tienen esta similitud. Porque ya estamos más acostumbrados. Esto es lo que facilita cuando estamos aprendiendo griego. Sin embargo, hay que tener cuidado porque así como muchas se parecen con las nuestras en castellano, hay muchas que se pueden confundir con las nuestras en castellano. Como la pi. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar de arriba. La eta. La eta se parece a nuestra N. Tengan cuidado. Esta es una E larga. ¿Sí? La mu. ¿A qué se parece? La U. Nuestra U. Pero no es una U. Cuidado. La ñu, ¿a qué se parece? A la V. A una B. Una B corta. Sí, una B chica. La ro, ¿a qué se parece? Una La P. P. Una P. Sí, o una E. ¿Cómo? Sí, o una E. Sí, correcto. Y después, por ejemplo, la omega, al final, se parece a una W nuestra. Entonces tengan cuidado. Incluso, claro, acá la G, ¿sí? Se parece a la X, pero en realidad tiene un valor fonético de J. ¿Ok? Entonces, ahí ya se les complica un poquito, ¿no? Tienen que aprender las 14, pero tengan cuidado de no diferenciar. De no confundir. Perdón, sí. ¿Sabes de dónde proviene la expresión Y? Sí, tendría que buscar. Pareció. Tendría que buscar. Porque ahí no está. Sí, ahí no. Está bien pensado. El griego actual es totalmente diferente. Es diferente, porque sufre un proceso que se llama iotacismo. No. Iotacismo. Viene justamente de qué letra la iota. ¿Sí? Las vocales sufren un proceso que se llama iotacismo y no hay pena. No, pero se pronuncia distinto. Es algo muy distinto, digamos. Es distinto. Esto no es una base. No, sabiendo no es que en Koiné vas a ir a Grecia y vas a terminar en griego. Hay cierta correlación, pero no es. Creo que puedes encontrar más correspondencia entre hebreo que entre griego. Entre hebreo antiguo y hebreo nuevo. En el caso de la G, ¿Sí? nunca se pronuncia aquí. No. Siempre va a ser J. Ahí es donde en gramáticas, en inglés por ahí distinguimos un poquito. Ahora, a diferencia del castellano, noten otra cosa. El griego antiguo tiene ¿cuántas vocales? ¿En castellano tenemos? 5. ¿Cuántas tenemos en el griego? 7. 7, porque 2 de ellas tienen dos formas distintas fonéticas. ¿Sí? La E, ¿sí? Tiene E breve y E larga. Después la O tiene O breve y O larga. Así que a diferencia del castellano, estas son las cositas que quieren ir sabiendo.
La diferencia del castellano no tiene 5 vocales, tiene 7. 2 de ellas siempre son breves, 2 de ellas siempre son largas, y 3 de ellas, la alfa, la iota y la y, pueden ser breves o largas. ¿Está bien? Entonces, 2 son siempre breves, 2 son siempre largas, y 3 de ellas pueden ser o breves o largas. La alfa puede ser breve o puede ser larga, la iota puede ser breve o puede ser larga, la y puede ser breve o puede ser larga. ¿Sí? En términos de pronunciación no hacemos distinción, pero esto sirve después para explicar algunos acontecimientos que suceden cuando se forman verbos, se declinan algunos aspectos. ¿Sí? Profe, Sí. cuando usted dice que no hacemos distinción es porque nosotros los latinos no lo vemos, pero no sé, en inglés sí se ve o en otra forma. Ahí Y lo vamos a ver más cuando hagamos el análisis de la exégesis y eso. No, ahí es donde está justamente el debate, ¿no? El debate donde dicen que hay 2 escuelas distintas. Y la escuela inglesa dice que debemos hacer diferenciación entre la larga y la breve, porque justamente ellos en su idioma hacen distinción entre la larga y la breve, y nosotros en español simplemente no lo hacemos. Sí, solo una cuestión. Alguien está... La verdad es que nadie tiene la última palabra en lo que es la pronunciación, no la podemos recuperar. Por eso es que digo, está con... En algún momento alguien tiene que dar, entonces, o se toma una decisión o la otra, lo importante es que podamos ser capaces de identificar la letra y vamos a ser capaces de leerla, pero no es que no vamos a un domingo por la mañana leer el púlpito el griego, no va a hacer nada en ese sentido. Otra cosita, cuando la gama que sería la G9, cuando la gama, noten que yo me estoy enfocando más que nada en las minúsculas, pero cuando la gama está inmediatamente antes de otra gama o antes de la capa esta, antes de la si y antes de la ji, cuando está antes de otra gama, antes de la ji, antes de la xi y antes de la capa, se pronuncia como una N en castellano. La gama. ¿Ok? Se pronuncia como una N en castellano. Por ejemplo, ¿qué dice? Ángelos. Ángelos. Que noten que no hay N, no hay nu. Acá no hay esta letra. ¿Sí? Pero acá como tenemos una gama e inmediatamente después le sigue otra gama, la pronunciamos la primera como si fuese de valor N. ¿Sí? Claro. Es ángelos. No decimos ángelos. ¿Por qué no decimos ángelos? No, porque es difícil de pronunciar. Por eso, ¿sí? Porque es difícil de pronunciar. Lo mismo sucedería cuando está antes de la capa. Lo mismo cuando está antes de la xi. Lo mismo cuando está antes de la ji. Es difícil de pronunciar. Entonces los griegos acomodaron y dijeron cuando la gama está frente inmediatamente antes de estas 4 consonantes, adquiere un valor fonético de N. ¿Sí? Entonces, antes de gama, antes de capa, antes de ji y antes de xi. Se pronuncia como una N en castellano. Como dice, ángelos no es ángelos. No es. Siempre va a llevar como la U. Cuando se pronuncia la... Pues sí, porque es gama. Sí, tiene un valor, no es G. Ok. Ángelos. A esto se lo conoce como la gama nasal, y es la más común de todos los casos. La gama nasal. ¿Sí? Así que si en una prueba aparece cuál es la gama nasal, es esta. ¿Sí? Ángelos. ¿Sí? Pues si lo usa con la nariz. Ángelos. Acá arriba. ¿Sí? Una N nasal. Hay otra gama. Antes de No, es esta. Es esta. de ji, xi, ¿La qué? No, la gama. La gama Sí, nasal. la gama es la letra. ¿Sí? Entonces, la llamamos esta la gama nasal. ¿Sí? La gama nasal, la que se pronuncia como una N. Antes de gama, capa, si, X.
Sí, ok. Vamos. Ahí vamos, ahí Otra. vamos, ahí vamos. Otra característica importante, esta que ya la había visto, pero la vamos a repetir de nuevo. La sigma se escribe de dos maneras distintas. Es una letra, pero se escribe de dos maneras distintas dependiendo de su posicionamiento. Dependiendo de dónde está en la oración, la sigma tiene otra manera de ser escrita. Al final de la palabra se escribe como nuestra S en castellano. En todos los demás casos se escribe como esta. ¿Bien? Esta que está acá. Una O con una gorrita. ¿Bien? Una sameja al revés. Como una samek al revés, ¿sí? Correcto, aquellos que tomaron hebreo. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué dice acá? Cosmos. 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 Noten que tenemos dos sigma. Acá tenemos una sigma y acá tenemos una sigma. ¿Sí? Una sigma y otra sigma. Noten que esta está como una S normal, Sigma final. nuestra, porque aparece al final. ¿Ok? Pero acá, como está en el medio de la oración, no aparece así. Aparece como este tipo. ¿Sí? Lo mismo con apóstolos. ¿Sí? Apóstolos sería lo mismo.